El día de hoy hablaré sobre el suicidio, ¿m? Sobre los pensamientos suicidas, qué es lo que está pasando en esta sociedad con ello, ¿no? Esto es una clase de autoconfrontación. He creado una clase de autoconfrontación con este tema, los pensamientos suicidas, viendo que es un tema muy que abarca muchas cosas. Cuando ocurre un suicidio, se podrían decir dos partes. Una, la persona que lo cometió y esta persona, no podemos hacer nada con esta persona. Y también las otras personas que son afectadas por el suicidio se ha realizado, ¿no? Y viendo esto, ¿cómo podemos evitar que esto acontezca? Tenemos que ir a la persona que tiene esos tipos de pensamientos. Vamos a analizar un poco de qué se trata, cómo llega la persona a este punto de querer suicidarse. Voy a compartir pantalla un momento, por favor. Ya. Vamos a comprender ese tema, ¿no? Los pensamientos suicidas. Bueno, ¿un creyente puede tener este tipo de pensamientos? Sí, es cierto, sí, podemos tenerlo. ¿Por qué no? Porque somos seres humanos, pecadores, vivimos en un mundo de pecado. Cuando ingresó el pecado mediante Adán a todo el mundo, ya nuestros propios deseos no son de por sí agradables a Dios. Todos somos pecadores, ¿no? Y el tener pensamientos suicidas, el hecho no va en corregir esos pensamientos, sino es ir más allá, a lo profundo, a la motivación. ¿Qué es lo que motivan esos pensamientos? ¿Qué es lo que están motivando? ¿Cuál es la circunstancia, el motivo que aqueja a la persona? Tenemos que partir desde ahí, desde los motivos. Y pueden ser diferentes motivos, valga la redundancia, dependiendo de la circunstancia en que se encuentre la persona. Ya. El versículo clave de ese tema es Primera de Corintios 10:13, ¿no? Que nos dice que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que dará juntamente con la prueba la salida para poder soportar. Eh, Siempre oímos de este versículo de lo que está pasando, tú lo puedes soportar. Dios no te va a dar algo que no te puedas soportar. Pero veamos la siguiente parte que dice que Dios da una salida. Y eso es sumamente importante en este tema, en este tipo de casos. Es importante porque la persona que tiene estos pensamientos suicidas tiene que saber y enfocarse que Dios está dando una salida a esto. No es algo eh, que no hay solución, que tengo que hacerlo. No, Dios está proveyendo una salida y está en ellos buscar esa salida y poder actuar para realizarla. Ya. Bueno, vemos que el mundo puede ver el suicidio de un modo distorsionado, pueden ver como si fuera la salvación de sus problemas o eh, van a dejar de sufrir, como son algunos casos de eutanasia. Piensan también de que al morir estarán con la otra persona que también ha muerto y eso, wow, o sea, realmente va a estar en el infierno, le va a acompañar en el infierno, ¿no? Y si no es creyente, y eso es algo, no, es un deseo distorsionado, ¿no? Que puede tener el mundo en cuanto al suicidio. Ya. Está muy ligado también a la depresión, porque una persona que piensa en suicidarse está deprimida, busca tal vez no busca consuelo, sino busca sumergirse aún más en esos sentimientos de dolor, recordando, sufriendo. Bueno, como lo mencioné, nadie está excepto, nadie está excepto de este pensamiento. Los cristianos también podemos tener pensamientos suicidas por diferentes circunstancias adversas que nos causan angustia. Vemos también que en la Biblia ha habido personas que han tenido pensamientos suicidas. ¿Cuáles son esas personas? Elías, por ejemplo,
que después de haber hecho un gran trabajo para Dios, de haber matado a muchos falsos profetas, fue perseguido por Jezabel, ¿no? Que buscaba asesinarlo, y él deseó morir, ¿no? Vemos que él deseó morir, y es interesante porque a él todavía no le acontecía esto, o sea, no estaba con una enfermedad sufriéndolo, sino que estaba huyendo de Jezabel, ¿no? Y en esa huida, como viendo al futuro, que Jezabel lo iba a encontrar y lo iba a matar, lo iba a hacer sufrir, vino la depresión, ¿no? Um, Job, él atravesó por una pérdida de 10 hijos. Wow, no sé si tú has atravesado alguna pérdida de algún ser querido, pero son 10 hijos que murieron, ¿no? No es algo para tomarlo a la ligera, y estuvo muy acongojado, y es más, perdió todo lo material, pero yo sé que todo lo material no significó nada con la pérdida de sus hijos, ¿no? Él deseó no haber nacido, de haber sido un abortivo, tuvo ese deseo también de morir. Jeremías, vemos en este caso que Job tenía un sufrimiento en el tiempo presente, ¿no? Jeremías, por ejemplo, tuvo visiones de lo que iba a suceder en el pueblo de Israel, cómo iban a ser cautivos, las mujeres violadas, todas las cosas atroces que iban a haber, y eso lo afligió y lo llevó también a querer que Dios le quitara la vida, ¿no? Y él no estaba pasando todo por ese sufrimiento, sino veía los sufrimientos futuros que iba a pasar. Jonás también tenía después de lo que sucedió, todos sabemos la historia de Jonás, que él desobedeció a Dios y luego obedeció, predicó, estuvo molesto porque ese pueblo era muy malvado, pero Dios tenía un malestar en la cabeza y le dio preparó una calavera para cubrirlo, pero luego Dios se la quitó y eso lo enojó tanto que quiso morirse, ¿no? A veces las personas pueden estar tan enojadas que también pueden pensar en la muerte, ¿no? Eso es algo que le sucedió, ¿no? En tiempo presente. Bueno, en Apocalipsis vemos que también los incrédulos van a desear morir, pero no van a poder, ¿no? Vemos que también Rebeca, al enterarse que sus hijos peleaban en su vientre, Esaú eh, y también Jacob, ella deseaba morir, ¿no? Por eso, ¿no? Es algo que le acontecía en tiempo presente, que ella lo vivió. También Raquel deseaba morir porque ella no podía tener hijos, ¿no? Entonces vemos que esta situación, esos sentimientos de querer quitarse la vida, hay muchos casos en la Biblia y ahí aún hay otros más, hay otros casos más. Bueno, ¿cuáles son los factores posibles que pueden conducir estos pensamientos, ¿no? Eh, el amor a uno mismo, ¿no? Vemos en Efesios 5:29 de que nadie ha aborrecido jamás su cuerpo, ¿no? Si no nos amamos, queremos sustentarnos, y en Mateo 22:39, ¿no? Que nos habla de que como nosotros mismos, ¿no? Nos amamos, nosotros tenemos un amor propio y incorrecto el querer satisfacer nuestros propios deseos, nuestra concupiscencia, como dice la palabra de Dios, ¿no? Mm, ¿Qué es lo que sucede? Al querer satisfacer nuestros propios deseos y al no poder lograrlos, nos vienen los sufrimientos, las angustias, los dolores, el querer desear no vivir por no querer, no poder obtener lo que deseamos, ¿no? También otros desean librarse de los sufrimientos presentes, ¿no? No solo presentes, sufrimientos presentes, pasados y futuros, ¿no? Eh, ¿Por qué muestro estas etapas? Porque es lo que ocurre, los sufrimientos presentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba con las personas que estaban en Apocalipsis que deseaban morir? Estaban siendo heridas y querían la muerte, pero no podían tener, era algo en tiempo presente. Job también, ¿qué pasaba? Estaba envuelto en una tristeza por la pérdida de sus hijos, era en tiempo presente también. Y Rebeca deseaba morir porque sus hijos peleaban en su vientre. Era una angustia que ellos vivían en el momento, ¿no? Y también había
también las personas que desean librarse de los sufrimientos futuros, como el caso de Elías, ¿no? Porque Elías no tuvo una enfermedad en el momento, no, sino él iba a ser asesinado, sufría de persecución, pero aún no le ocurría algo malo, sino que era algo que podía acontecerle en el futuro, ¿no? Bueno, cabe resaltar también de que influía también su estado físico, por se sentía cansado, pero no es a mi parecer, no es algo relevante porque muchas personas pueden estar cansadas y no querer suicidarse, ¿no? Es, creo que fueron varios factores que influenciaron en aquel deseo que pudo tener Elías, el de querer ya no vivir, ¿no? Bueno, Jeremías también, que tuvo esas visiones a futuro. También los sufrimientos pasados, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que han sido violadas o han vivido abandono, han sufrido tal vez de algunas personas pueden haber sufrido maltrato y esos sufrimientos que no han sido sanados pueden llevarlos al suicidio, ¿no? A tener esos pensamientos suicidas y hay solución, ¿no? En Cristo hay solución. Dios puede restablecer todo esto en Cristo. Todos los sufrimientos, pasados, presentes y futuros. Bueno, la venganza. ¿Qué es lo que sucede en algunos casos? Em, bueno, vemos hoy en día la mayor cantidad de suicidios son en adolescentes, ¿no? Estuve averiguando un poco sobre esto y ¿qué es lo que sucede? Al tener problemas familiares con los padres, al no tener una buena relación, ellos buscan eh, evadirlos como un modo de vengarse de ellos y querer em, hacerse daño y que ellos se sientan culpables de lo que han hecho, ¿no? Es un modo de venganza por el trato que ellos tienen, se puede decir, ¿no? Por eso es muy importante la comunicación entre padres e hijos y saber poder arreglar las diferencias y poder hablarles y poder también disciplinarlos de un modo bíblico, ¿no? Bueno, haciendo un paréntesis en este tema, ¿ya? Y yo tengo algunos conocimientos de este tipo de casos, por eso lo menciono, ¿ya? Bueno, venciendo los pensamientos suicidas. ¿Cómo podemos vencer los pensamientos suicidas? Bueno, aunque podamos tener pensamientos de suicidio, eso no significa que lo ejecutemos, ¿no? La palabra de Dios nos dice que no sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿no? Que podemos ser tentados en librarnos del sufrimiento, porque pensando, el creyente tal puede pensar, pensando en la muerte, que se va a librar de este sufrimiento. Y bueno, sí, el creyente estará con el Señor, el incrédulo se va a ir al infierno, ¿no? Y querer pensar, ¿no? Pero no debemos de hacerlo porque solo Dios es el que da y quita la vida. Solamente Dios es el que da y quita la vida. Nosotros eh, no somos Dios para poder decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Lo que nos corresponde es buscar la salida que Dios nos está dando. ¿Ya? Bueno, también comentar de que este libro tiene los primeros capítulos, del 1 al 4, ¿no? Habla sobre eh, evangelizando a los incrédulos, así que es importante que este material se lleve también con las lecciones de 1 al 4. Bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Examinar nuestro corazón, ¿no? Debemos de vencer estos pensamientos examinando nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos está llevando a tener estos pensamientos? ¿Cuál es la circunstancia, los motivos que nos están arrastrando a esto? Eso es muy importante. En Salmos 139, 23 al 24 nos dice que debemos de examinarnos nuestros corazones y para identificar el motivo de esos sentimientos, ¿no? En Santiago 5, 13, 13 vemos eso también. Ya. Tenemos que tener un plan para vencer estos pensamientos suicidas, ¿no? Como les mencioné, examinarnos,
El problema no es que quieras suicidarte, sino es el motivo que te inclina a ello, ¿no? Y debes examinar el problema y orar al Señor para que te muestre la salida. Vamos a ver algunos casos, se podrían decir, de personas que piensan suicidarse y una respuesta bíblica a ello, cómo deben de actuar ante esa circunstancia. ¿Ok? Ya. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque algunos, como lo comenté, algunas personas no obtienen lo que quieren. El mundo nos ha ofrecido diferentes cosas que pueden ocupar el lugar de Dios, ¿no? Por ejemplo, la belleza. En este caso, muchas mujeres sufren de bulimia y, tal vez sin darse cuenta, están matándose lentamente, ¿no? Y eso va a llegar al suicidio. El dinero, por ejemplo, um, los hijos, no podemos tener diferentes cosas o personas que ocupan el lugar de Dios y esto hace que lo deseemos obtener intensamente y al no poder obtenerlo, caer en aflicción, en querer morir porque no lo obtienes, ¿no? Um, Vemos que en Éxodo 3:5 que no debemos de idolatrar a nada, no debemos tener dioses ajenos, sino Dios debe de ser el, el que esté en primer lugar en nuestra vida, ¿no? Debemos de darle el lugar que le corresponde. También debemos de confesar ese anhelo al Señor, porque puede no ser un anhelo malo, que tengas un hijo no es un anhelo malo, que tengas tal vez los recursos necesarios tampoco no es un anhelo malo, que tengas la salud no es un anhelo malo, pero no está en ti concederlo, ¿no? Sino está en Dios, ¿no? Tienes que decirle a Dios lo que tú quieres y aceptar lo que Dios te está dando, la voluntad de Dios, ¿no? Que el Señor te dé consuelo, esperanza, ¿no? Y rendirte a su soberanía, a la decisión que Él tome, porque Dios siempre nos dará lo mejor, algo que siempre está en mi cabeza. O sea, si tú andas en integridad, Dios te va a dar lo mejor. Tal vez a tus ojos no lo sea lo mejor, porque tú quieres tal vez tener hijos, pero no puedes. A tus ojos no será lo mejor, pero para Dios es lo mejor para ti, porque tú estás andando en integridad y Dios va a responder de ese modo contigo, ¿no? Y yo lo pongo de esta manera. De repente el hijo que tienes en el futuro, no sé, se convierte en un sicario es muy descarriado y bueno, Dios ha evitado tal vez que seas madre porque ve el futuro y eso puede suceder y tú no sabes porque tú no ves el futuro, ¿no? Tú no sabes, entonces no sabemos, ¿no? Solamente Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y podemos confiar en su soberanía, podemos confiar en que Él toma la mejor decisión si nosotros actuamos en integridad, ¿ya? También el temor de lo que para el futuro, esto también, ¿no? Podemos pasar circunstancias en las que estamos sufriendo, pero sabemos que el futuro es probable que sufriremos. Por ejemplo, lo que sucedió con el profeta Jeremías, ¿no? Al ver los eventos futuros, quiso morir, ¿no? Pero cuando vemos que la enfermedad tal vez es degenerativa y está viniendo con los años, sabes que vas a morir. No, es un gran sufrimiento, ¿no? Que sabes que va a llegar en algún momento, ¿no? Y el profeta, como lo mencionó el profeta Samuel, que huía también, ¿no? Todos los que tengan temor de un sufrimiento futuro deben de poner sus ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de la fe. Y deben de confiar en la soberanía de Dios, que puede brindarte todo lo que necesitas para tener paz en tu corazón. Es importante confiar en la soberanía de Dios y tener los puestos ojos en Jesús. Eso es lo más importante, ¿no? No debemos de afligirnos tanto por algo, sino debemos de expresarlo a Dios, decirle qué cosa nos aqueja y confiar en Él, así como Ana se desgarró ante Dios y dijo lo que ella deseaba, ¿no?
y salió de aquella oración tan contrita, eh, tan abierta, con un corazón tan abierto a Dios, y salió tranquila, renovada, ¿no? Y eso es lo que puede hacer Dios mediante la oración, darnos paz, ¿no? Bueno, si se ha cometido algún trauma en el pasado, em, lo que debemos de hacer, como les comenté, algún trauma como violaciones, abandonos, etcétera. El creyente lo que debe hacer es perdonar a las personas que lo han herido, porque Dios te da a perdonar si tú perdonas, ¿no? En Mateo 6, 14, 15. Y pedirle a Dios que te quite esa aflicción. La oración es importantísima, es esencial. Es esencial orar por las cosas que te afligen, porque cuando tú oras, Dios obra en ti y Él quita de esa aflicción de una manera sorprendente, Él desaparece esa aflicción. O sea, es- vas con dolor, te arrodillas, abres tu corazón a Dios, aunque Dios ya conoce todo, tú abres tu corazón y Dios te quita ese dolor. Eso es algo que solamente puede hacer Dios y te da paz, ¿no? Si tú lo buscas y buscar a Cristo, ¿no? Centrarnos con los ojos puestos en Cristo, ¿no? En Colosenses 3:3, ¿no? Nos dice que debemos de estar centradas en Él, ¿no? Cimentadas en Cristo. Y estar cimentadas en Cristo significa tener comunión con Él, ¿no? Y la única manera de que podamos tener comunión es mediante la palabra, mediante la lectura, el estudio, la meditación, la aplicación de la palabra, la enseñanza de la palabra en nuestra vida. Bueno, las personas no quieren sufrir, por eso piensan en suicidarse, tienen pensamientos suicidas porque no quieren sufrir, eh, pero Dios ha permitido esa situación, ¿no? Para que sean transformados a su imagen, esa situación tan complicada, ¿no? Debemos de comprender que cualquier sufrimiento no se compara a la gloria que nos espera con Cristo allá en el cielo, o sea, no se compara. A veces nos afligimos tanto por eh, los años que viviremos, 80 años, 90 años, comparados con la eternidad, 1000 años, 2000, 3000, 5000, 500,000, 1 billón de años, no tiene comparación, ¿no? No debemos de encapsularnos y afligirnos por algo que es temporal, no es eterno. No hay sufrimiento que no sea humano, como ya les comenté, y eso es algo importantísimo. Dios ha dado la salida. Tal vez la salida para esa persona es el perdón, el perdonar a quien le ha hecho daño, la ha actuado mal contra ella, no se ha abusado de ella, perdonar a esa persona. Tal vez la salida sea que esta señorita o joven se mude porque tiene conflictos familiares, se mude a otra casa. O tal vez la salida puede ser que acepte la voluntad del Señor, ¿no? Que acepte lo que Él ha determinado, ¿no? Y que lo acepte con gozo, ¿no? Si es que el Señor le ha dado una muerte terminal y tiene unos años de vida, que sea agradecido con el Señor porque Él ha conseguido esos años, ¿no? Y ese tiempo más que va a estar acá en la tierra, ¿no? Mm, Vamos a ver también de que a veces debemos esperar en medio del sufrimiento. Es muy cierto. No hay sufrimiento que no sea, que sea eterno. No hay sufrimiento que sea eterno. Eso es algo que debes de tenerlo claro en el momento que estás sufriendo. Que eso va a pasar, o sea, de que va a pasar, va a pasar. O sea, no te vas a quedar ahí siempre. Es imposible. Va a pasar y vas a estar en paz nuevamente. Tienes que tener paciencia, tienes que esperar. En Salmos 22:4, me encanta ese Salmos porque cuando tú lo lees, tú comprendes cómo el Señor Jesús estaba atribulado, cansado, pero luego cambia la perspectiva, ¿no? Señor, yo espero en ti he esperado, ¿no? En ti esperaron nuestros padres. Señor, yo espero en ti porque yo te alabo, porque tú eres bueno. Entonces debemos de tener esa, ese sentir en nuestro corazón, ¿ya? Um, algo algo que te quiero hacer reflexionar es que, bueno, Dios cuando Jesús, que es Dios cuando nació, porque es 100% Dios,
por parte de su padre y 100% hombre por parte de María, él sabía que iba a morir. Desde pequeño él sabía lo que iba a suceder, obviamente, hasta aproximadamente 30 años, ¿no? Él sabía que iba a sufrir. Fueron como 30 años a la expectativa, en espera del sufrimiento, ¿no? Y cuando padeció, cuando fue llevado a una cruz y fue muerto, decidieron darle vinagre mezclado con mirra, que era un analgésico de la época, pero Jesús decidió no tomarlo. Él decidió soportar el dolor, no tener anestesia, analgésicos para anestesiar su dolor, sino él decidió soportarlo, sufrirlo, ¿no? Por nosotros, por nuestro pecado. Él soportó el dolor hasta que pase. Ningún sufrimiento en este cuerpo terrenal es eterno. Solo el sufrimiento en el infierno es eterno. Y los creyentes no seremos condenados con los incrédulos, nos dice 1 Corintios 11:32, ¿no? Debemos de tener los ojos puestos en lo eterno. En Colosenses 3:2 nos dice eso. Debemos de confiar en los propósitos de Dios. Si estamos en angustia, orar para que Dios nos quite la aflicción y nos dé paz, ¿no? Nosotros no somos dueños de la vida, no podemos quitar la vida, porque eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios, ¿no? En 1 Samuel 2, 6, 8 vemos eso. El suicidio es un pecado que no debemos de cometer, no debemos de pretender ser Dios y decidir por nosotros mismos nuestra muerte, ¿no? La Biblia dice que no matarás en Éxodo 20:13, aunque no nos quitará la salvación el cometer suicidio, pero nos quitará recompensa, ¿no? La recompensa de la corona de la vida, como menciona Apocalipsis 2:20, y también vergüenza ante muchos hermanos, ¿no? Que vieron el ejemplo de quien cometió suicidio, ¿no? Si te pones a pensar, bueno, si yo pienso, ¿no? Yo pienso y digo, ya, yo me suicido. ¿Qué pensará la hermana que yo enseñé, que yo discipulé, la hermana que yo le di la palabra, que la aconsejé? ¿Qué pensará de mí? ¿Qué pensará del evangelio? No, qué vergüenza voy a dar a mi Señor con lo que estoy cometiendo, ¿no? No, no, no puede ser eso. Bueno, y culmino con el versículo lema, que es 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Acuérdate, la salida.